Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más aquí en mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, nos hace suspirar y, admitámoslo, nos tuvo enganchados a la pantalla por meses. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de Kerem y Hande, y de por qué su historia de amor, tanto la que vimos en pantalla como la que creímos ver fuera de ella, vive tan fuerte en nuestros corazones. ¿Quién no se enamoró de Serkan y Eda? ¿Quién no sintió esa chispa, esa química innegable que traspasaba la pantalla? Y es que, seamos honestos, Asteriscos en Calcap Masterisco fue mucho más que una simple novela turca. Fue un fenómeno, un torbellino de emociones que nos arrastró a todos. Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie, sino también de la conexión, real o percibida, entre Kerem y Hande. Porque aunque ya haya pasado tiempo y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, su recuerdo sigue vivo, latente en el corazón de miles, millones, de fans alrededor del mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, que sé que les va a encantar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo, chismecito fresco y análisis profundos de nuestras series y parejas favoritas. Y ahora sí, arranquemos con este vídeo que está buenísimo. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de Kerem y Hande? ¿Por qué esa obsesión, ese anhelo por verlos juntos? La respuesta, como casi siempre, es compleja y tiene muchas capas. Empecemos por lo obvio, Asteriscos en Calcap Masterisco fue un éxito arrollador. La historia de amor entre una florista independiente y un arquitecto workaholic, con personalidades opuestas pero con una química brutal, fue un imán para el público. La trama era adictiva, los personajes eran entrañables y las situaciones eran a la vez divertidas y conmovedoras. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la interpretación de Kerem y Hande. Su conexión era palpable, visible. No era solo actuación, era algo más. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que se desenvolvían juntos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans, que somos expertos en leer entre líneas, no tardamos en empezar a especular. Empezaron a circular fotos y vídeos detrás de cámaras donde se les veía riendo, abrazándose, mirándose con complicidad. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Todo era una pista. El ángulo de la cabeza en esa foto en particular, la forma en la que Hande le tocaba el brazo a Kerem durante una entrevista, todo, absolutamente todo, era material de análisis. Los foros de internet explotaban con teorías y especulaciones. Las redes sociales se inundaban de hashtags como #Kerem Hande Real, #Etser Forever y #Hande Kerem es amor. Era una auténtica fiebre, una Keremande manía. Y es que, seamos sinceros, los actores hicieron un trabajo magistral alimentando esa llama. No estoy diciendo que lo hayan hecho conscientemente, pero sí que supieron jugar muy bien con la ambigüedad. En entrevistas respondían con evasivas, dejaban caer pequeñas bombas y, en general, mantenían viva la esperanza de que su romance traspasara la pantalla. Y claro, nosotros, los fans, felices de alimentar esa ilusión. Recordemos aquella famosa entrevista donde les preguntaron directamente si estaban juntos y Kerem respondió con una sonrisa pícara: no podemos confirmarlo ni negarlo. Casi nos da un infarto colectivo. O cuando Hande, durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, respondió a la pregunta sobre qué era lo que más le gustaba de Kerem con un emoji de corazón. El fandom se volvió loco. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada mirada era interpretada como una señal, como una confirmación tácita de su amor. Además, hay que tener en cuenta que la historia de amor de Serkan y Eda era tan idealizada, tan romántica, que muchos de nosotros proyectamos ese deseo en la vida real. Queríamos que Kerem y Hande fueran Serkan y Eda fuera de la pantalla. Queríamos creer en el amor verdadero, en el destino, en que dos personas tan perfectas el uno para el otro estaban destinadas a estar juntas. Y esa esperanza, esa ilusión, es muy poderosa. Era como encontrar una confirmación de que el amor de cuento de hadas sí existía, que las almas gemelas eran reales y que quizás, algún día, nosotros también podríamos encontrar un amor así. La serie nos ofrecía una escapada a un mundo de fantasía, donde los finales felices eran posibles y donde el amor superaba todos los obstáculos. Y la idea de que ese mundo de fantasía se extendiera a la vida real de sus protagonistas era simplemente irresistible. Pero la cosa no quedó ahí. Confirmaron su relación, sí, mis amores. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Y ahí fue cuando la locura se desató por completo. Las redes sociales explotaron, las noticias se multiplicaron y el fandom se unió aún más.
Éramos testigos de un cuento de hadas, de un romance de película hecho realidad. Veíamos fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos íntimos. Compartían su felicidad con nosotros y nosotros, a cambio, les brindábamos todo nuestro amor y apoyo. Recuerdo perfectamente el día en que confirmaron su relación. Estaba navegando por Instagram y de repente vi una foto de Kerem y Hande juntos, abrazados, con una sonrisa radiante. Casi me caigo de la silla. Inmediatamente lo compartí en todos mis grupos de fans y la noticia se extendió como la pólvora. Fue un momento de alegría colectiva, un sentimiento de lo sabíamos, que inundó a todo el fandom. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. Algunos se negaron a creerlo, otros se sintieron traicionados y otros, simplemente, sintieron una profunda tristeza. Pero la realidad era que su relación había terminado. La incredulidad inicial dio paso a un torbellino de emociones. En los foros se leían mensajes desgarradores, teorías conspirativas y hasta acusaciones mutuas. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus agendas y otros, simplemente, a la naturaleza efímera del amor. La tristeza era palpable, como si hubiéramos perdido a alguien cercano. Y aquí es donde entramos en un terreno más delicado. ¿Por qué nos afectó tanto su ruptura? ¿Por qué seguimos hablando de ellos, incluso después de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas? Creo que la respuesta radica en varias cosas. En primer lugar, como ya mencioné, la historia de amor de Serkan y Eda era muy idealizada. Representaba un tipo de amor que todos anhelamos, un amor apasionado, divertido, desafiante, pero al final, indestructible. Y cuando Kerem y Hande confirmaron su relación, sentimos que ese amor había trascendido la pantalla, que era real. Y cuando se separaron, sentimos que esa ilusión se había roto. Era como si nos hubieran arrebatado la esperanza de un amor verdadero, de un final feliz garantizado. La ruptura no solo representaba el fin de su relación, sino también el fin de una fantasía compartida, de un sueño colectivo. En segundo lugar, creo que muchos de nosotros nos involucramos emocionalmente con su relación. Los vimos crecer como pareja, los vimos superar obstáculos, los vimos felices. Sentimos que éramos parte de su historia y por lo tanto, su ruptura nos afectó de manera personal. Es como cuando termina una relación de un amigo cercano, sentimos su dolor, su tristeza y nos preocupamos por su bienestar. En cierto modo, habíamos invertido tiempo y energía en seguir su relación, en celebrar sus logros y en apoyarles en sus momentos difíciles. La ruptura se sentía como una traición a esa inversión emocional, como si hubiéramos sido engañados por una promesa que no se cumplió. En tercer lugar, creo que la ruptura de Kerem y Hande nos recordó que el amor, incluso el más intenso y apasionado, no siempre dura para siempre. Nos recordó que las relaciones son complejas, que requieren trabajo, compromiso y sacrificio. Y a veces simplemente no funcionan. Y esa es una lección dura de aceptar, pero es una lección importante. La ruptura nos confrontó con la realidad de que el amor no es suficiente, de que las relaciones requieren más que pasión y química. Nos recordó que las personas cambian, que las circunstancias evolucionan y que a veces, el camino de dos personas se bifurca inevitablemente. Pero más allá de la tristeza y la decepción, creo que también hay algo de admiración y respeto hacia Kerem y Hande. Porque a pesar de la presión mediática y del escrutinio público, lograron mantener su relación lo más privada posible. No vendieron su historia a los medios, no se prestaron a escándalos ni chismes baratos. Simplemente vivieron su amor a su manera y, cuando llegó el momento, tomaron la difícil decisión de separarse. Y eso en un mundo como el del espectáculo, es digno de admiración. En un mundo donde la vida personal de las celebridades es constantemente expuesta y explotada, Kerem y Hande lograron mantener un cierto grado de control sobre su narrativa. No alimentaron los rumores, no se involucraron en polémicas y no utilizaron su relación para generar publicidad. Su discreción y madurez fueron un ejemplo a seguir, especialmente para aquellos que idealizan las relaciones de las celebridades. Además, hay que reconocer que ambos han seguido adelante con sus vidas de manera exitosa. Kerem ha continuado con su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas. Hande también ha seguido cosechando éxitos, tanto en la actuación como en el modelaje. Ambos se han mantenido enfocados en sus carreras y han demostrado que son profesionales talentosos y dedicados. Kerem ha demostrado su versatilidad actoral en diferentes proyectos, alejándose del estereotipo de galán de telenovela. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, incursionando también en el mundo de la moda y la publicidad. Su éxito individual es una prueba de su talento y dedicación, independientemente de su relación pasada. Y es aquí donde me gustaría hacer una reflexión importante.
Como fans es importante que respetemos la privacidad de Kerem y Hande. Es importante que entendamos que son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Es importante que no les exijamos que vuelvan a estar juntos, que no les presionemos para que revelen detalles íntimos de su vida personal. Simplemente debemos apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. Es fundamental recordar que la vida personal de las celebridades no es un espectáculo público, sino un derecho que deben proteger. La presión constante de los fans y los medios puede ser abrumadora y perjudicial, por lo que es importante establecer límites y respetar su intimidad. Porque al final del día, lo que importa es que ambos sean felices. Que encuentren el amor, la alegría y la paz en sus vidas. Y si eso significa que no están juntos, debemos aceptarlo y respetarlo. Porque el amor verdadero no se trata de posesión ni de control, se trata de libertad y de felicidad. No podemos obligar a nadie a amar a otra persona, ni podemos controlar el destino de una relación. El amor es una elección personal y cada individuo tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgado o presionado por los demás. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué su historia de amor vive en nuestros corazones? Creo que la respuesta es clara. Porque Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos, la chispa de su conexión y la belleza de su historia siempre vivirán en nuestros corazones. Su legado como Serkan y Eda, la pareja que conquistó al mundo, permanecerá intacto. Su química en pantalla, sus miradas cómplices y sus momentos de ternura seguirán siendo recordados por los fans durante mucho tiempo. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y no solo eso, sino que también nos dejaron una lección importante: el amor es un regalo precioso, pero también es un desafío. Requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Y a veces simplemente no funciona. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor. Simplemente debemos aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir buscando la felicidad. La ruptura de Kerem y Hande no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente, que las relaciones requieren esfuerzo y dedicación y que a veces el camino más saludable es seguir adelante. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza. Sigamos creyendo en el amor, sigamos soñando con cuentos de hadas y sigamos apoyando a Kerem y Hande en sus carreras. Porque al final del día, lo que importa es que todos seamos felices. Sigamos buscando la magia en nuestras vidas, sigamos creyendo en el poder del amor y sigamos apoyando a aquellos que nos inspiran. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que cada uno tiene su propia opinión sobre esta historia. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus pensamientos y a debatir de manera respetuosa. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. En resumen, hemos hablado de por qué la historia de amor de Kerem y Hande sigue viva en nuestros corazones. Vimos que su éxito en Asteriscos en Calcap Masterisco fue un factor clave, así como la conexión que parecía existir entre ellos fuera de la pantalla. También hablamos de cómo su ruptura nos afectó y de la importancia de respetar su privacidad. Y finalmente reflexionamos sobre el amor, la felicidad y la importancia de seguir adelante. Hemos analizado los diferentes aspectos de su relación, desde sus inicios hasta su final, y hemos explorado las razones por las que su historia sigue resonando en el corazón de tantos fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura y que compartan su pasión por las series turcas y por el chismecito con nosotros. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de Kerem y Hande y su impacto en nuestros corazones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi pasión por las series turcas con todos ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. ¿Qué otras parejas o series les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias. Me encanta leerlos y tomar en cuenta sus ideas. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por las series turcas y donde podamos debatir y analizar nuestros temas favoritos. Y ahora sí, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que estén al tanto de todas las novedades. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades y para participar en sorteos y concursos exclusivos.
Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.